Hugo, vamos a ver las razones por las cuales no está preso Julio De Vido. Son razones de peso, suponemos. Son 10 políticas. factores. ¿De qué tipo? De todo tipo. De todo Tenés tipo. factores políticos, factores personales, factores judiciales, factores parlamentarios que explican por qué. Muy bien, vemos el informe. Te vamos a contar por qué Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, aún no está preso. Vamos a aclarar un primer punto, que es el principio de inocencia. Nosotros solamente exponemos información. Luego corresponderá a jueces y fiscales de los tribunales federales de Comodoro Pi definir los pasos a seguir con Julio De Vido. Dicho esto, 1. Porque Julio De Vido delegó la firma y por tanto también los riesgos en los subalternos. Jaime, López, Uberti, Olazagasti y Barata más de una vez firmaron papeles y terminaron desfilando por tribunales, pero no Julio De Vido. 2. Porque esos mismos subalternos jamás lo incriminaron cuando tuvieron que afrontar problemas judiciales. Y te doy un ejemplo puntual. Uberti, con el caso Antonini, terminó incluso yéndose de la función pública. 3. Porque se rodeó de asesores de primera línea como Roberto Dromi, que es considerado en la Argentina como uno de los mejores administrativistas. ¿Qué significa eso? Que cuando Julio De Vido tenía que firmar algún papel, antes era revisado por un equipo de primer nivel. 4. Porque durante muchos años su propia esposa, Alessandra Minichelli, Lali, fue quien debía controlarlo desde la SIGEN. Por lo tanto, no solamente lo tenía Dromi, sino que su propia mujer le cuidaba las espaldas. 5. Porque tejió una muy fluida relación con los tribunales federales de Comodoro Pi, en particular por un nombre que a ustedes les sonará poco, pero que en tribunales es muy conocido, Freddy Lijo, que es el hermano del juez federal Ariel Lijo. 6. Porque a diferencia de muchos otros funcionarios, no se ganó enemigos como sí lo hicieron Ricardo Jaime, Amado Vudú, Guillermo Moreno. Sí, por supuesto que tuvo chisporrotazos con unos cuantos, pero ninguno de ellos fue de esos enemigos acérrimos que pudieran llegar a debilitarlo. 7. Porque son muy pocos quienes se animan a declarar en su contra. Sergio Joclender, Estela Kank, Miriam Quiroga, son algunos de los nombres que sí lo han señalado por datos puntuales. Pero incluso cuando Sergio Joclender en el caso Sueños Compartidos lo marcó, es poco más lo que por ahora lo pone en problemas a Julio De Vido. 8. Porque incluso hay algunas investigaciones internacionales que podrían causarle un dolor de cabeza a Julio De Vido. Un ejemplo, Lavallato, la gran investigación brasileña, ya empieza a mostrar algunos testimonios e indicios que marcan a Julio De Vido. Te voy a decir dos nombres, Fernando Suárez y además Néstor Cerveró. Ambos declararon bajo juramento en Brasil que ellos tuvieron relación con Julio De Vido, que incluso hubo unas reuniones en Buenos Aires y que eso fue parte de una operatoria que incluyó coimas. Pero el juez federal Sergio Moro todavía no entregó mucha más información, solo se sabe que hablaron y no mucho más. 9. Porque si la justicia argentina avanza contra él, Julio De Vido es uno de los que mejor encarna el sistema hoy imperante en la Argentina. ¿Qué significa esto? Que si Julio De Vido habla, hay muchos que van a tener que pasar por tribunales. Y por eso, por ejemplo, dice, si van por Lázaro Báez, ¿por qué no investigan también a Ángelo Calcaterra, el primo del presidente? O a Nicky Caputo, el socio del presidente, o muchos otros más. Y 10, porque ahora además Julio De Vido tiene fueros parlamentarios. ¿Qué es eso? Es diputado de la Nación. Razones por las cuales De Vido no está preso todavía. Es un hombre al que le tienen mucho miedo, por lo que sabe. Es un hombre que ha sabido jugar sus cartas muy astutamente, a diferencia de otros. Ricardo Jaime, Amado Vudú, fueron mucho más directos, mucho más torpes, si querés. En cambio, él ha sido mucho más sagaz para moverse, como si fuera esto que mencionábamos en el bloque anterior. Era, las reuniones entre Odebrecht fueron con intermediarios, fueron con Wagner y con el Cocho Rodríguez. Y las reuniones que fueron con él fueron meramente protocolares. No tenías nada que discutir. Si hubo algo irregular ya fue discutido por Wagner y por el Cocho Rodríguez. ¿Para qué va a abrir la boca él? Con lo cual él podría decir, y es lo que plantea, no, yo no tengo nada incorrecto que explicar, yo lo único que tuve fue una reunión en la cual fue mucho gusto, ¿qué tal? O sea, es mucho más astuto, mucho más sagaz. Por el contrario, Vudú tuvo reuniones con, por ejemplo, los protagonistas de la familia Chicone, los protagonistas del caso. Entonces, cuando se empezó a complicar la historia, esos mismos familiares del caso Chicone dijeron, sí, yo me reuní con Vudú y terminó incriminado.
Ahora, estas complicidades o encubrimientos de políticos o empresarios son hasta cierto punto entendibles. ¿Por qué de los jueces también? Porque Julio De Vido ha sido muy inteligente también en cómo posicionarse frente a los jueces. Por ejemplo, acudiendo a determinados operadores judiciales. Uno de ellos es Freddy Lijo, Alfredo Lijo, hermano de Ariel. Sí. Ariel, a su vez, es hoy, no sé si decirle el primus inter pares, parece un poco demasiado, pero sí que Ariel Lijo es uno de los jueces federales de los tribunales de Comodoro Pi con mayor peso, con mayor presencia e influencia, y su hermano Freddy, a su vez, tiene un excelente vínculo con la mayoría de los jueces federales. Eso también te ayuda. Es esta cuestión de, por ejemplo, mientras que Amado Vudú se sube a un escenario y empieza con el dedo a insultar a los jueces federales y a los fiscales, por el contrario, Julio De Vido, a través de Freddy el hijo, establece un buen diálogo. Cuestión de astucia. Buen diálogo. Sí. ¿Con eso alcanza? En ocasiones. Un poco más. Gracias, Hugo. Un placer. Buenas noches.